Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de conexión, aprendizaje y sobre todo, de autodescubrimiento. Hoy tengo una historia para compartir con ustedes que sé que resonará profundamente en muchos de ustedes, porque vamos a hablar de un miedo que a veces, sin darnos cuenta, nos paraliza y nos impide experimentar una de las emociones más bellas y transformadoras de la vida, el amor. Sí, hoy vamos a desentrañar el misterio de Yaman, un personaje fascinante que tiene un miedo terrible al amor, y lo más importante, cómo logra superar esa barrera invisible que él mismo se ha impuesto. Quédense conmigo porque esta aventura emocional les aseguro que les inspirará y les dará herramientas valiosas. Y antes de zambullirnos de lleno, si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad, los invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias y aprendizajes. ¡Vamos allá! Imaginen un alma talentosa e inteligente con un futuro prometedor, pero que al menor atisbo de una conexión emocional profunda, siente un nudo en el estómago, un sudor frío que le recorre la espalda y un impulso irrefrenable de huir. Ese es Yaman. Él no es un personaje de ficción para mí, sino la encarnación de muchas personas que he conocido, e incluso, si somos honestos, una parte de mí en algún momento. Yaman ama la tranquilidad, la predictibilidad, el control. El amor, en cambio, es un torbellino de emociones impredecibles, una entrega total, una vulnerabilidad que puede sentirse como caminar sobre un precipicio. Y para Yaman, esa sensación de precipicio era insoportable. Su miedo al amor no nació de la nada, claro está. Como casi todo en la vida, tiene raíces profundas. En el caso de Yaman, fue una infancia marcada por la ausencia, por promesas rotas y por la sensación constante de que el afecto era algo frágil, algo que podía desaparecer en cualquier momento. Vio cómo sus padres, en un matrimonio de conveniencia, se trataban con distancia, cómo las muestras de cariño eran escasas y cómo la rutina gris se había apoderado de su hogar. Las discusiones eran silenciosas, pero el dolor era palpable. Aprendió que el amor era sinónimo de decepción, de dolor, de una herida que se abría y no cerraba. Así que inconscientemente construyó murallas altísimas a su alrededor, un escudo impenetrable para protegerse de un sentimiento que, según él, solo traía sufrimiento. Al crecer, Yaman se convirtió en un experto en la evasión. Si alguien mostraba interés genuino, él encontraba una excusa, se alejaba, o peor aún, saboteaba la relación antes de que pudiera siquiera florecer. Era un maestro en mantener las distancias cortas, en la superficialidad. Disfrutaba de la compañía, pero siempre con un pie fuera, listo para escapar. La idea de depender emocionalmente de alguien, de abrirle la puerta a su mundo interior más vulnerable, le generaba una ansiedad paralizante. Creía que si se enamoraba, perdería su independencia, su esencia, y estaría a merced de los caprichos de otra persona. Era un miedo a la pérdida, sí, pero también un miedo a ser visto en su totalidad, con sus defectos y sus miedos. Pero la vida, amigos míos, tiene formas insidiosas de ponernos de frente a aquello que más tememos. Y así fue como apareció Elena. Elena era todo lo opuesto a las murallas de Yaman. Era luz, calidez, espontaneidad. Tenía una risa contagiosa y una forma de mirar el mundo que desarmaba hasta al más precavido. Se conocieron en un evento de trabajo y desde el primer momento, Yaman sintió esa familiar punzada de pánico. Elena, sin embargo, no se dejó intimidar por su distancia. Vio algo más allá de la coraza de Yaman, una inteligencia aguda, una sensibilidad oculta y una soledad que él mismo intentaba disimular. Al principio, Yaman se limitó a su repertorio habitual, conversaciones superficiales, mantenerse ocupado, evitar los encuentros a solas. Pero Elena era persistente no en un sentido invasivo, sino con una dulzura y una paciencia que empezaron a desmoronar las defensas de Yaman, casi sin que él se diera cuenta. Un día, en una conversación casual, Elena compartió una anécdota de su infancia, una experiencia de vulnerabilidad que resonó profundamente en Yaman. Fue un momento de conexión genuina, un pequeño agujero en sus murallas. Yaman se dio cuenta de que Elena no solo lo veía, sino que lo entendía. Este fue el primer gran quiebre en su patrón. Yaman empezó a permitirse pequeños momentos de cercanía. Una cena, un paseo por el parque, una conversación más profunda de lo habitual. Cada vez que sentía el impulso de huir, recordaba la mirada comprensiva de Elena, y se obligaba a quedarse un instante más. Descubrió que la vulnerabilidad no siempre llevaba al dolor, y que la conexión podía ser fortalecedora en lugar de debilitante.
Empezó a notar que Elena no buscaba controlarlo, sino compartir su vida. Que sus expresiones de afecto eran sinceras, no condicionales. Pero superar el miedo al amor no es un camino recto. Hubo recaídas. Un día, Lena le expresó sus sentimientos de forma clara y directa. Para Yaman, esto fue como un jarro de agua fría. El pánico lo inundó. Pensó en todas las formas en que el amor podía salir mal, en los finales dolorosos, en la dependencia. La noche siguiente Yaman se ausentó, no respondió sus llamadas, se refugió en su caparazón. Elena, aunque dolida, entendió que este era un proceso para Yaman. En lugar de presionarlo, le dio espacio, pero también le envió un mensaje claro: sé que tienes miedo, Yaman. Pero el amor también puede ser un refugio, no solo una herida. Estoy aquí cuando estés listo para verlo. Ese mensaje, amigos, fue la clave. La paciencia y el amor incondicional de Elena permitieron que Yaman empezara a cuestionar sus propias creencias. Se dio cuenta de que su miedo estaba basado en experiencias pasadas, en suposiciones que quizás ya no eran válidas. Comenzó a reflexionar sobre la posibilidad de que el amor, en lugar de ser una amenaza, pudiera ser una fuente de fuerza, de alegría y de crecimiento. El siguiente paso para Yaman fue el más difícil: la introspección profunda. Empezó a escribir un diario, a analizar sus patrones de comportamiento, a identificar las creencias limitantes que lo atenazaban. Se dio cuenta de que su miedo a ser vulnerable lo estaba aislando, impidiéndole experimentar la plenitud de la vida. Se dio cuenta de que el amor no se trata de perderse, sino de encontrarse en la mirada del otro, de crecer juntos. En una de sus sesiones de reflexión, Yaman tuvo una epifanía. Comprendió que el amor verdadero no es una trampa, sino una elección consciente. Es una decisión de abrirse, de confiar, de comprometerse sabiendo que hay riesgos, pero que las recompensas pueden ser infinitamente mayores. Se dio cuenta de que su miedo al amor era, en realidad, un miedo a la posibilidad de ser feliz. Volvió a buscar a Elena, no con la urgencia del pánico, sino con una calma renovada, con la voluntad de arriesgarse. Le explicó sus miedos, su historia y, sobre todo, su deseo de superarlos. Elena, con esa sabiduría que la caracterizaba, lo escuchó con amor y comprensión. Le dijo que el amor no exige la ausencia de miedo, sino la valentía de actuar a pesar de él. Y así, Yaman, poco a poco comenzó a permitirse amar. Fue un proceso gradual, lleno de pequeños triunfos y, sí, también de alguna que otra recaída en los viejos patrones. Pero cada vez que sentía el miedo asomarse, lo enfrentaba con una nueva perspectiva, recordando las palabras de Elena y las lecciones que había aprendido. Aprendió a comunicarse, a expresar sus miedos en lugar de huir de ellos. Aprendió a confiar, a creer en la solidez de la conexión que estaba construyendo con Elena. Descubrió que el amor no era solo una emoción, sino una acción. Era cuidar, apoyar, perdonar. Era estar presente incluso en los momentos difíciles. Se dio cuenta de que el amor no lo debilitaba, sino que lo hacía más fuerte. Le daba una razón para ser mejor, para crecer, para enfrentar los desafíos con una perspectiva más positiva. Hoy, Yaman no ha erradicado por completo su miedo. El amor, como la vida misma, siempre tiene un componente de incertidumbre. Pero ha aprendido a gestionarlo, a no dejar que lo paralice. Ha aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta hacia la autenticidad y la conexión profunda. Ha aprendido que amar es un acto de valentía, y que la recompensa de esa valentía puede ser la experiencia más hermosa y enriquecedora de la existencia. Ha descubierto que el amor, cuando se vive con autenticidad y comprensión, no destruye, sino que construye, no limita, sino que libera. Ha encontrado en Elena no solo a una pareja, sino a una compañera de viaje, alguien que lo anima a ser su mejor versión. Así que, mis queridos amigos, si ustedes, al igual que Yaman, sienten ese nudo en la garganta ante la idea del amor, si se encuentran saboteando sus propias oportunidades de conexión, les digo, no están solos. El miedo al amor es real, tiene raíces profundas, pero es posible superarlo. Requiere valentía, sí, pero sobre todo, requiere autoconciencia y la voluntad de desafiar esas viejas creencias que nos limitan. Recuerden la historia de Yaman, sus miedos, sus huellas, pero sobre todo, su camino hacia la sanación y la apertura. El amor no es un precipicio, sino un jardín que necesita ser cultivado con paciencia, honestidad y una dosis saludable de valentía.
No teman mostrar su verdadero yo, no teman ser vulnerables, porque es en esa autenticidad donde reside la verdadera magia de la conexión humana. Para cerrar este espacio de reflexión, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta historia tan personal. Espero que las lecciones de Yaman les hayan inspirado a mirar sus propios miedos con otros ojos y a dar esos pequeños pasos hacia la apertura del corazón. Me encantaría saber qué les pareció esta historia, si resonó con ustedes de alguna manera, si tienen alguna experiencia similar que quieran compartir. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les ha aportado valor, si se sintieron conectados, por favor, háganmelo saber con ese me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de este mensaje. Y si aún no lo han hecho, los invito una vez más a unirse a nuestra increíble comunidad suscribiéndose y activando la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, llenos de amor, valentía y autodescubrimiento. Un abrazo enorme para todos.